Hola, bienvenida a nuestra séptima clase de discipulado. Y al día de hoy vamos a ver el tema que dice cómo orar y leer la Biblia. Desde ya aclarar que respecto de estos dos temas, hay temas mucho más profundos, hay cosas que normalmente se podrían ver, pero como es un discipulado básico, entonces hay temas que no vamos a abordar. Obviamente, si surgen dudas, puedas estarlas anotando para que me las puedas estar haciendo llegar. Yo no tengo ningún problema en responderlas, pero como menciono es algo básico, ya entonces no vamos a abundar en ciertos temas, pero que sí podríamos tocar ya sea en una reunión de Zoom o por WhatsApp. Entonces vamos a empezar. Que bueno, normalmente cuando hablamos de oración siempre se nos puede venir a la mente el hecho de que los rezos católicos o por ejemplo los mantras que de repente hacen los budistas, que son repeticiones de ciertos sonidos o de ciertas creaciones que otra persona creó, pero como que no sabemos por qué lo decimos o repetimos solamente ciertas palabras. Pero no siempre entendemos qué cosas estamos diciendo. Pero la oración son más que una mera repetición o que un mero acto que tenemos que hacer por costumbre, sino que es hablar con Dios. Y obviamente esto va a ir cambiando poco a poco a medida que vamos a ir conociendo a quién va dirigida nuestra oración. Y esto lo comprendemos o lo vamos aprendiendo por medio de la lectura de la palabra de la Biblia. Por eso que es muy importante también de que podamos leerla, ¿ya? Y aquí hice un spoiler y un poco resumen de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a responder respecto de la oración 3 preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo lo hago? ¿Y por qué debo hacer? ¿Ya? ¿Qué es? Entonces yo decía que cuando responder esta pregunta se los pregunta a cualquier persona cristiana, evangélica, te va a decir, es hablar con Dios o comunicarme con Dios. Es un medio para expresar con franqueza todo lo que está en su corazón a un amigo que le escucha con gran interés. ¿Y por qué mencionar este elemento? Como es una comunicación, cuando nos estudiamos la comunicación, sabemos que hay un emisor, hay un receptor y hay un mensaje, ¿cierto? Y hay un canal, bueno, y hay más elementos. Pero al menos los 3 elementos básicos de la comunicación son esos 3, emisor, receptor y un mensaje. Cuando hablamos con Dios también, nosotros somos el emisor, Dios es nuestro receptor y el mensaje es lo que nosotros vamos expresando. Pero no habría comunicación. Sabemos que el acto de la comunicación se da cuando hay una respuesta del receptor. Si no, simplemente no hay comunicación. Y con Dios pasa exactamente lo mismo. Y por eso el elemento del interés. Nosotros oramos, nosotros nos comunicamos con Dios porque confiamos y creemos que Él nos escucha y Él nos responde. ¿Cómo sabemos cómo Él nos responde? Obviamente por medio de su palabra o algo Él nos pone en el corazón, todo esto por medio del Espíritu Santo y sabemos que Él está con nosotros, ¿ya? Todo esto también por medio de la fe, cuando ya estudiamos al principio que era creer, porque creemos en Jesús, en qué creemos y todo eso. Entonces, eso es el acto de la oración. También oramos, bueno, la oración, por ejemplo, la oración por los alimentos no es la misma que la que nosotros tenemos en algún momento, ya sea en la mañana o en la noche, o en cualquier otro momento con Dios. La oración es un acto íntimo y personal con Dios, donde nosotros nos comunicamos con Él. ¿Ya? Y aquí está lo que yo siempre menciono también, de que la oración es, Dios no es un Dios lejano, Dios es un Dios cercano. Entonces, por lo tanto, vamos ante Él como alguien cercano, ¿ya? Sabiendo que Él nos escucha y que Él está en control de nuestra vida también. Y que todo lo que nosotros decimos, Él, ya sea que lo esté anotando o la Biblia dice que a veces Él inclina su oído a escuchar nuestro ruego, nuestra oración.
Pero para no salirnos ya, sabemos que la oración es un acto, poder comunicarnos con Él. Es como hablar con un amigo, con una persona muy cercana. ¿Cómo hago? ¿Cómo la hago? Si alguien es católico o viene de otra religión, otra creencia, probablemente esto puede costar bastante. ¿Por qué? Porque trae esa idea de oración. Pero como yo dije anteriormente, oración es hablar con Dios en un acto íntimo, privado. Y aquí yo puse algunos elementos que pueden variar, no necesariamente. También sabemos que nuestra oración base o de referencia es el Padre Nuestro. Y tenemos que partirnos con acción de gracia. ¿Qué acción de gracia es? Agradecer. Por ejemplo, aquí como yo puse, gracias por ayudarme en el día de hoy con X trabajo, o gracias por este día, gracias porque hoy día fue un buen día, y a veces simplemente no hay motivos para agradecer, pero siempre es bueno agradecer, o sea, siempre hay algo por lo cual agradecer, ya sea porque, no sé, en este tiempo porque no nos hemos enfermado. Se recomienda siempre poder partir con acción de gracia, con un agradecimiento. La confesión. Debemos decirle a Dios los pecados que hemos cometido, aun cuando sabemos que Él los sabe. Al confesar somos libres de las acusaciones del enemigo. Más adelante vamos a ver quiénes son nuestros enemigos, pero sabemos que el principal es uno solo, ¿ya? Y la importancia de poder confesarlo, de poder decir, porque vimos ya anteriormente cómo debemos pensar, cómo debemos hablar y así, lo que debemos mirar, hacer. Entonces, decíamos que ahí Dios debe ser el Señor de todo eso. Entonces, cuando ya sabemos todo eso, es más fácil poder decir, confesar en qué hemos pecado. Y eso lo hacemos todos los días. Adoración. Reconocemos los atributos de Dios, señalando lo que Él es. Por ejemplo, tú, Señor, que eres grande y poderoso, o sea, que tu palabra dice que nos libra de todo mal, ¿ya? Estamos al reconocer parte de sus atributos. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que Él es grande y poderoso, estamos también expresando una adoración. ¿Qué es un adorar? Adorar va muy de la mano con el agradecimiento, con la gratitud. Y eso también, bueno, a veces se confunde adoración con alabanza, que no es lo mismo. Alabanza me refiero a lo que cantamos, ¿ya? Que es muy comúnmente en la actualidad se ve así, pero en realidad no es. La adoración es una forma de vida, pero que va muy de la mano con la gratitud. Somos agradecidos porque reconocemos que quienes somos y todo lo que somos es y proviene de Dios. Y obviamente eso también lo vamos comprendiendo y lo vamos entendiendo mayormente cuando vamos leyendo y conociendo quién es Dios y quién es este Dios al cual le hemos entregado nuestro corazón. ¿Ya? Eso también se puede y se debiese hacer normalmente en la adoración. O sea, en la oración, perdón. Y las peticiones. Las peticiones los puse al final, porque obviamente ya sea que mencionemos nuestras necesidades personales o de otras personas, dice personales o interceder, o sea, pedir por otras personas, lo podemos hacer. Pero el orden de la oración puede variar de persona a persona, pero lo que siempre se recomienda es que comencemos con agradecimiento y terminemos con reconocimiento. ¿Reconocimiento qué? Cuando decíamos, por ejemplo, reconocer es que todo lo que nosotros podamos pedir o que nosotros necesitamos, o sea, Señor, ¿sabéis qué? Me falta tal cosa, o necesito un trabajo, o ayúdame con tal cosa. Pero yo reconozco que tú tienes el poder, que tú tienes la última palabra. Así que aunque yo quiera esto, yo reconozco que tú eres Dios. Y ahí estamos reconociendo que Él es el dueño de todo. Por eso que se recomienda con eso. Y es más, yo de forma bien personal termino con, no siempre, a veces se nos olvida en el día a día, pero tendría a terminar con un te amo.
decirle te amo, Señor. Y una muestra de cariño, una muestra de afecto. Pero eso va también en la relación que cada uno tiene íntima y privada con él, que esta es muy distinta de persona a persona, ¿ya? Pero eso, ¿y por qué se recomienda partir con agradecimiento? Porque al igual cuando estamos con una persona o con un amigo, lo primero que hacemos con un amigo es saludarlo. Nos sentiríamos muy mal que de repente llegásemos y le dijésemos de nuevo, oye, ayúdame con tal cosa, dependiendo del grado de cercanía. Pero la mayoría de las veces uno siempre saluda, ¿ya? Entonces con Dios es lo mismo. Ahora, antes de mencionar y pasar al siguiente punto, aquí por ejemplo yo mencioné adoración, reconocimiento, gratitud, pero yo soy muy enfática siempre en esto y creo que en otras ocasiones también lo he dicho. Dios es un Dios cercano, Dios no es un Dios lejano, así que sean cercanos. Dios, una de las cualidades que Él, o sea, no dentro de sus cualidades, sino dentro de cómo Él es que le encanta revelarse como un mejor amigo. Y nuestros mejores amigos, nosotros nos vamos con, hola, estimada persona, ¿cómo te va? No, uno va y, hola, ¿cómo está? Y así. Y somos afectivos y le tenemos cariño. Con Dios es exactamente lo mismo. Entonces, y nosotros que somos jóvenes, es cuesta. Obviamente uno guarda más la formalidad respecto, por ejemplo, si estamos en la iglesia o toca hacer una oración, en este caso para la iglesia virtual, ahí uno guarda obviamente la solemnidad, porque no estamos en un momento íntimo, privado, pero nuestra oración privada, que solamente Dios escucha, podemos ser cercanos e íntimos con Él, porque es Dios. Y Dios no es un Dios lejano, es un Dios cercano. Y también, obviamente, de la forma que nos sintamos más cómodos. ¿Ya? Ahora sí. Ahora, si han surgido, si surgen dudas, consultas, hasta este momento me las puedas estar haciendo llegar. ¿Ya? ¿Cómo debo hacer? ¿Por qué debo hacerlo? ¿Por qué debemos orar? Aquí surgen muchas dudas, venían muchas cosas a mi mente o bien también podían venir otro tanto o no podía venir ninguna porque uno ya está tan acostumbrado a esto. Pero me encontré con una que es muy importante y por eso la quise poner, que está en Mateo 26:41, es Jesús. Jesús dijo que debemos orar para que no cedamos ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, mas el cuerpo es débil. O sea, nuestra carne no quiere leer la Biblia, no quiere buscar a Dios, no quiere nada, le da flojera. Pero nuestro espíritu sí quiere hacerlo. Y también, y todo esto nos ayuda para que no seamos, para poder vencer la tentación. Ya, yo creo que en otro momento nos toca ver acerca de eso. O hubo una clase de escuela bíblica, no sé si la viste, que hablé de eso. Dios nos manda a comunicarnos con Él porque, al igual que con nuestros seres queridos, amigos, padres, hermanos, nos gustaría hablar con ellos todos los días y contarles cómo nos ha ido. Cuando nos pasa algo bueno, cuando nos pasa algo muy malo. Lo primero que queremos hacer, poder desahogarnos y poder contarle, bueno, ojalá sea Dios el primero el que le contemos. Una relación con Jesús se alimente así. Mientras más cerca estamos de Él, más le conoceremos. Con cualquier persona que estamos aprendiendo a conocer, estamos como con la duda de qué le gusta, cómo, ojalá estar hablando. Y a veces nos pasa que como que conectamos con ciertas personas y fluye. Y ojalá, y podemos hablar y hablar y hablar y hablar mucho rato porque se da una conexión muy linda. Con Dios debemos conectarnos de la misma manera. Obviamente nuestras primeras oraciones no van a ser de 1 hora, más de 1 hora. Probablemente sean de 10 minutos, 5 minutos. Eso es normal. No hay problema. No sé si habrán dudas hasta este momento. Me las pueda estar haciendo, yo no tengo problema. Hay un tema que yo no abarqué aquí, que es cuando, por ejemplo, Dios no responde una oración. ¿O qué pasa si siento que Dios no me escucha? Que va muy de la mano con eso. No lo vi,
porque como mencioné, este es un discipulado básico, pero lo podemos ver. Porque ¿qué sentimos normalmente en ese momento? Que Dios no está, que Dios no nos escucha, que Dios se fue, cuando Dios no nos responde como nosotros queremos. Y muchas veces son peticiones totalmente válidas. Entonces, lo dejo ahí. O el silencio de Dios también, que se conoce a veces, que obviamente cuando Dios nos responde y uno ora, y pareciera que Dios no está, que estamos hablando a la pared. Así que son algunas cosas temas que son súper profundos, que no mencioné en esta ocasión porque vamos más a lo sencillo, a lo práctico. Vamos a la otra parte que va muy de la mano con esto, que es la Biblia, su estudio y su lectura. Esto aquí sí que nos vamos a temas más sencillos. O sea, vamos a sintetizarlo, porque esto, al menos yo lo vi en 3 ramos, ¿ya? Esto equivale como en 6 meses. Así que esto es más práctico, ¿ya? Esta es la idea de ser algo simple. Dios tiene diferentes maneras de hablarnos, la principal es por medio de su palabra, es decir, la Biblia, ¿ya? Y digo diferentes maneras porque por medio de los dones del Espíritu Santo, que lo vimos la otra vez también, a veces Dios nos habla, ¿ya? Pero la jefa aquí, la principal es la Biblia, la palabra de Dios. A través de ella podemos conocer quién es Dios, lo que le agrada y lo que no, lo que Él quiere que hagamos y lo que no quiere, nos enseña lo que debemos cambiar de nosotros y lo que también y también nos anima, nos consuela y nos levanta cuando no queremos seguir luchando. Quizás nunca escucharemos de forma audible la voz de Dios como en la antigüedad muchos sí lo hicieron, pero si la leemos podemos sentir que Él habla a nuestro corazón. Y eso es tan hermoso. ¿Cómo leerla? Y aquí tenemos bastante texto. Lo que normalmente se recomienda al nuevo creyente es poder comenzar con el Evangelio de San Juan, porque es un evangelio que es bastante teológico, tiene muchas verdades y habla principalmente de Jesucristo, y después, o también por los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿ya? Son 4. Pero, ¿por qué? Porque hablan de Jesucristo y no necesitas tener un conocimiento previo de la historia bíblica para poder comprenderlo. Obviamente, si se profundiza el estudio en teología, es lejos mejor, se comprende de mejor manera el Nuevo Testamento, pero normalmente se recomienda eso, ¿ya? Yo aquí puse algunos pasos, y estos pasos son made in mío, hechos por mí. Partí, por ejemplo, dice, lo primero que tenemos que hacer es escoger un pasaje. Por ejemplo, yo aquí puse San Juan, capítulo 14, versículo 23, que dice, Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga, mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Luego, tenemos el pasaje, lo leemos una vez, nos preguntamos, nos hacemos preguntas. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Para qué las dijo? ¿O qué palabras dijo? ¿Y a quién se las dijo? Y pueden venir otras preguntas, ¿ya? Y la idea es que nos respondamos. Por ejemplo, ¿quién dijo estas palabras? Y aquí textualmente nos dice, Jesús contestó. O sea, ¿quién dice lo que viene ahora? Jesús. ¿Qué palabras dijo? Todos los que me aman, ya. Y aquí viene esto. ¿A quién se las dijo? A ver, si leemos eso, podríamos simplemente deducir de que se las dijo a los que dicen que lo aman, ¿ya? Luego el tercer paso yo puse meditar, o sea, pensar en lo que leí. ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? No solo este pasaje, sino la Biblia completa la podemos, siempre hay algo. Obviamente no hay pasajes, por ejemplo, o capítulos que nos hablan de la genealogía, obviamente ahí no lo vamos a tomar, pero sí podemos meditar y pensar como qué me quiere estar, o bien otra pregunta que surge es como, ¿qué me quiere decir esto?
¿cómo yo lo puedo aplicar? Por ejemplo, aquí dice, los que me aman, todos los que me aman harán lo que yo diga. ¿Amo a Dios? Si digo que sí lo amo, entonces debo hacer lo que Él dice. Y luego dice, mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. O sea, si yo digo que amo a Dios, debo hacer lo que Él hace. Y si hago lo que Él dice, Dios Padre me va a amar. Y vendrá el Espíritu Santo a morar. 4. Hay palabras que, por ejemplo, en este pasaje yo lo puse en la versión Nueva Traducción Viviente, pero en la Valera 1960 es muy probable que vengan muchas palabras que no entendamos. Las podemos anotar y le buscamos el significado y nos ayuda a poder comprender también de mejor manera qué nos quiere hablar y qué nos quiere decir este pasaje. Y también está lo otro, que es lo que yo acabo de mencionar, que es buscar otras versiones, ¿ya? O traducciones también de la Biblia. Pero existe una aplicación muy buena que se llama YouVersion, una aplicación. La podemos buscar en internet también desde el computador y nos trae varias versiones de la Biblia. Desde la más antigua hasta la más moderna, que vendría siendo la traducción lenguaje actual. ¿Ya? Número 5. En caso de este pasaje bíblico y de otros, también se recomienda leer los versículos previos y posteriores de los que escogimos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender. Porque otro dato importante que nos ayuda a entender también de qué se trata este pasaje, por ejemplo, el que leímos, es que si leímos lo anterior y lo posterior, o leímos el pasaje completo, el capítulo completo, vamos a poder comprender a quién va dirigido, y es muy probable que vaya dirigido a los discípulos. Y uno dice, pero solo para ellos. Pero nosotros también somos discípulos de Jesús, porque somos sus seguidores. Entonces, eso también aplica para nosotros. Y, por ejemplo, en otros casos, como yo decía, se recomienda leer el capítulo completo. Cuando hay, normalmente, bueno, aquí es bueno siempre, pero especialmente cuando hay temas históricos, pasajes históricos del Antiguo Testamento, es bueno a veces uno lee el capítulo completo, lee el anterior, lee el posterior también. Entonces, y a veces si el libro es corto, leemos el libro completo. Nos ayuda a entender un poco el por qué el escritor está diciendo esto y en cuál era el panorama. Y esto en teología se llama contexto, ¿ya? Esos pasajes más o menos, y eso es más o menos lo que podemos hacer. ¿Y cómo podemos sacar provecho de la Biblia? Y esto sí lo copié, esto no es mío. La podemos escuchar, y aquí se refiere a poder, cuando vamos presencialmente a la iglesia o los cultos virtuales también, ahí estudiarla más en detalle, en profundidad, meditar en ella, que es poder estar pensando, por ejemplo, en esto que hablaba en la enseñanza que nos está dejando, memorizarla, también es bueno poder hacerlo. A veces versículos que hay súper cortitos, pero que nos ayuda a poder tenerla aquí y obedecerla. Y finalmente, que sería como, si tomamos el pasaje de San Juan, sería como, ok, si amo a Dios, debo hacer lo que Él dice. Entonces, y a veces la palabra también nos desafía. Por ejemplo, nos puede hablar de obediencia, nos puede hablar de no sé, se me viene a la mente de no mentir, de amar al prójimo, cosas así. Y uno, como dice el dicho popular, uno sabe dónde le aprieta el zapato. Así que la palabra de Dios siempre nos va a hablar. No sé si habrán dudas, consultas respecto de hasta este momento, o de los dos temas que hemos visto, tanto de oración como de lectura. Me las pueda estar haciendo ya, anotando o ahí mencionando en el WhatsApp, porque me encantaría poder resolverla. Obviamente yo aquí no hice un tutorial de cómo buscar o cómo instalar la aplicación. Lo puedo hacer por privado. ¿Qué otras versiones o traducciones hay? Obviamente uno siempre se queda con la 60, con la Reina Valera 1960, pero siempre es bueno consultar las otras, porque nos ayudan a entender un poquitito más. Y en teología también se recomienda revisar otras versiones de la Biblia cuando no poseemos un diccionario bíblico, una concordancia, y no poseemos estos otros elementos que nos ayudan
a poder entender un poco más qué nos está diciendo el pasaje bíblico. Finalmente, a medida que vamos leyendo la palabra de Dios, aprendemos a conocer quién es Dios, sus atributos, su poder y cómo ayudó a otros en el pasado y cómo puede ayudarnos a nosotros en nuestro día a día. Así nos costará mucho menos poder orar y saber comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas. O sea, de eso se trata. Por eso la importancia y por eso hablar acerca de esto. La oración y la lectura de la palabra de Dios son dos cosas que van de la mano. O sea, oramos y cuesta mucho menos orar si nosotros leemos la Biblia, nosotros leemos la palabra de Dios y viceversa. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, vamos conociendo quién estamos, con quién tenemos esta relación, nos va a costar mucho menos también orar. Así que es algo que se relaciona íntimamente. No es que uno vaya primero y el otro después, van unidos. Y el orden también, o sea, ninguno de los dos va primero, van los dos juntitos de la mano. Y nos sirve para eso, para saber primero quién es Dios, por qué hace lo que Él hace. Y tenemos los ejemplos de muchos en el pasado que hicieron y que Dios los ayudó y cómo los ayudó. Y eso nos ayuda a poder entender también y que si Él los ayudó a ellos, ¿por qué no nos puede ayudar a nosotros? Así que esta es la clase del día de hoy. Ya voy a estar enviando la guía y insisto, si hay dudas, consultas de todo esto, por favor, o algún tema del que mencioné en la oración, me puedas estar diciendo porque no lo vamos a volver a ver más adelante, ¿ya? Así que espero que haya quedado claro. Insisto, duda, consulta. Y hasta la clase número 7 de discipulado. Muchas bendiciones, un abrazo virtual grande a la distancia.